Nos queda por ver ahora entonces, siguiendo este diagrama general, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa en el camino de la política. Al iniciar estas clases yo señalé que todos nosotros encontrábamos dos caminos a través de los cuales satisfacer nuestras necesidades. Uno de ellos es el mercado, otro de ellos es la política. Bueno, vimos cómo funcionaba el mercado, vimos los problemas que se presentan al mercado, posibles soluciones. Veamos ahora el camino de la política. Ahora sí, el camino de la política visto desde la teoría económica. No quiere decir que sea el único punto de vista, desde ya hay una mucho más larga tradición de filosofía política que de ciencia económica, ¿no es cierto? La ciencia económica en ese sentido es joven, totalmente joven en relación a la política. Pero sí tiene algo para decir y parte de cuestionar un supuesto que predomina en la política y respecto a cuáles son las motivaciones que tienen los individuos. En economía está claro que asumimos que los individuos persiguen su propio interés, pero en el análisis político pareciera predominar una visión de que los individuos dedicados a la política promueven el bienestar general. Es decir, que su objetivo es el bienestar general. Y eso genera entonces una división, digamos, que tal vez no sea la más adecuada para entender lo que ocurre en la política, porque parece presentar a las personas como teniendo dos personalidades, algo así como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el cual mientras están en el mercado, asumimos de que todos perseguimos nuestro interés personal. Todos queremos comprar lo más barato posible, todos queremos vender lo más caro posible. Y de pronto estas mismas personas, cuando se trasladan al ámbito de la política, ahora asumimos que persiguen el interés general. ¿Qué es lo que los cambió, digamos, en un ámbito y en el otro? ¿Sirve este supuesto de la búsqueda del interés general para entender lo que ocurre en la política? Cuando uno ve ciertas acciones de los políticos, cosas tales como, por ejemplo, cuando nombran a todos sus parientes en distintos cargos. ¿Cómo interpretar eso desde el punto de vista de la búsqueda del interés general? ¿No es más apropiado interpretarlo como la búsqueda del interés personal? Bueno, entonces eso es un poco lo que hace o lo que comienza a desarrollar el análisis económico de la política a través de ciertos autores precursores, pero en este caso de un par de ellos, James Buchanan y Gordon Tullock, quienes escriben un libro que se llama El cálculo del consenso, en el cual comienzan a desarrollar toda esta área que luego es dada, conocida como análisis económico de la política o teoría de la elección pública o en inglés public choice. Un poco de eso vamos a ver y de las conclusiones que de ellas se desprenden. Lo que vienen a cuestionar ellos, y vuelvo simplemente a mostrarlo por un momento a este gráfico para entender cuál es el problema. Hemos visto en algunas de las clases anteriores este gráfico de la oferta y la demanda. Ahora, este gráfico de la oferta y la demanda, ¿qué marco de normas o qué marco institucional supone? Porque acá simplemente tenemos demandantes, oferentes, precio, cantidad, pero ¿dentro de qué reglas? Bueno, la verdad es que este gráfico y este modelo que utiliza la economía no dice nada sobre eso, no dice nada de cuál es ese marco institucional. ¿Por qué no dice nada? Porque la verdad es que la teoría económica, en forma bastante explícita, simplemente asumió lo que llaman y usan estas palabras textuales, la presencia de un dictador benevolente. No suena bien esto de dictador benevolente, pero ¿a qué se debe? Bueno, se debe a lo siguiente, en realidad están reflejando lo que es la definición tradicional de la filosofía política respecto a lo que es el Estado. Esta definición proviene sobre todo del sociólogo Max Weber, y él señala que la esencia del Estado es el monopolio de la coerción dentro de un determinado territorio. Eso es lo que define el Estado.
Es el único que tiene la capacidad de ejercer la fuerza en forma legal dentro de un territorio. Fíjense ustedes que precisamente cuando este monopolio está cuestionado, hay problemas. Es decir, si un país teme una agresión de un país extranjero, por ejemplo, ahora está siendo cuestionado el monopolio de la fuerza de Ucrania, por ejemplo, y hay problemas. O puede haber algún tipo de cuestionamiento interno, digamos, cuando los narcos o los criminales o los ladrones, etcétera, ¿qué están haciendo? Están cuestionando porque están usando ellos la violencia, cuando supuestamente es el Estado el único que puede hacer ejercicio de la coerción en forma legal. Entonces, la economía adopta eso y entonces señala, bueno, digo dictador porque tiene este poder de coerción y digo benevolente porque asumo que persigue el bien común, que utiliza ese poder de coerción para promover el bien común. Entonces allí es donde llegan estos economistas y dicen, eso no me parece que sea el mejor supuesto como para entender lo que ocurre en la política. Vamos a remover ese supuesto. Vamos a suponer de que todos persiguen su interés personal. Luego vamos a ver si hay algún tipo de arreglo institucional que permite canalizar la búsqueda de ese interés personal hacia algo que podamos definir como el bien general. En el mercado tenemos ese mecanismo. Tenemos un mecanismo que llamamos la mano invisible. Cada cual, es lo que hemos estado estudiando hasta ahora, cada cual persigue su interés personal y se ve guiado como por una mano invisible a contribuir al bienestar general. En la política existe un mecanismo similar que canaliza la búsqueda del interés personal de quienes actúan en la política hacia algún tipo de bienestar general o no. Bueno, eso es lo que se ponen a estudiar entonces estos economistas que se lanzan a analizar la política en términos de las categorías económicas. Yo mencioné antes de que el economista sobre todo hace énfasis en problemas de información y de incentivos, y entonces ellos lo que hacen es, bueno, ir a ver cuáles son los problemas de información y de incentivos que se presentan en la política. Entonces, al hacerlo, empiezan a abrir, debo decir yo, una serie de cuestiones y de preguntas y de temas que han resultado muy ricos en fortalecer y en enriquecer la discusión acerca de lo que la política es y de cómo funciona. Debo decir que casi todos esos trabajos se comenzaron a realizar haciendo un análisis de la democracia y como tal, siguiendo el espíritu tal vez de una famosa frase de Winston Churchill. No la voy a decir, obviamente no puedo de memoria citarla textualmente, pero Churchill tenía una frase en la cual decía que muchos sistemas de gobierno ha habido de tanto en tanto, se dice que han sido ensayados de tanto en tanto, se dice que la democracia es tal vez el peor, dice, salvo por todos los demás que hemos tenido durante la historia. Es decir, básicamente, él está diciendo, miren, la democracia es un sistema que tiene sus fallas, no tiene nada de perfecto, pero bueno, es por ahora lo mejor que hemos sabido encontrar. Pero tampoco nos creamos de que es perfecto, porque no lo es. Entonces, en ese espíritu, estos economistas se lanzan a analizar el funcionamiento de la política en democracia y empiezan a encontrar una serie de imperfecciones que son necesarias a tener en cuenta. Porque si no caemos en una visión de que la democracia es perfecta y resuelve todos los problemas lo triste de esto es que puede llevar a la frustración con la democracia, porque cuando uno ve que los problemas no se resuelven, entonces le puede echar la culpa a eso. ¿Qué es lo que empiezan a encontrar? Bueno, como ya les digo,
en cierta forma, empiezan a analizar la política como algo similar a lo que ocurre en el mercado. Por supuesto que hay grandes diferencias porque el mercado es el ámbito de la no coerción. Ahí no puede haber coerción, es ilegal. Es el ámbito de los intercambios voluntarios y el Estado es el ámbito del uso de la coerción. Entonces hay una clara diferencia en esto. Pero en cierta forma sostienen que los dos tienen que resolver un problema similar. Es decir, el mercado tiene que resolver este problema. Por un lado, se tienen que conocer cuáles son las necesidades y preferencias de la gente. Es decir, tenemos que saber qué es lo que la gente necesita y quiere. Por otro lado, eso tiene que transformarse en algún tipo de señal que transmita esa información. Y luego tienen que generarse los incentivos para que la gente, los productores, los oferentes, le produzcan lo que la gente quiere. Esa es la esencia, digamos, del problema que tiene que resolver el mercado. Y el mercado, ya hemos visto esto, resuelve esto a través del sistema de precios. Los precios reflejan las preferencias de la gente y envían una señal a los productores acerca de qué es lo que hay que producir. La política, en alguna medida, necesita resolver un tema, una pregunta similar. Y esto es, en principio, ¿qué es lo que la gente espera y quiere o pretende recibir de la política y el Estado? Hay que saber qué es lo que quiere recibir la gente. Luego eso se tiene que convertir en algún tipo de señal que le llegue a quienes son los proveedores de esos bienes y servicios que la gente pretende del Estado y que estos además tengan el incentivo de proveerlos. Es decir, que en el fondo el problema que se enfrenta de un lado del otro, salvo esas diferencias que mencioné antes, es similar. ¿Cómo lo enfrenta entonces y cuáles son los problemas que se enfrenta la política en este sentido? Y uno de los primeros problemas que estos autores destacan es un problema vinculado con los incentivos para estar informado. Y el problema que surge aquí es que en la política hay un débil incentivo para que el votante esté informado acerca de la política y de las cuestiones que el Estado debe manejar. Y esto genera entonces un problema. ¿Por qué estaría poco incentivado? Bueno, el argumento es el siguiente, y es que porque no hay un vínculo directo entre la decisión que uno toma en la política y el resultado que va a obtener. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el resultado que se obtiene en la política no depende de uno, sino que depende de la decisión de todos los votantes. Pensemos en una elección presidencial, por ejemplo, en un país donde haya 10 millones de votantes. Mi voto es 1 entre 10 millones, es una 10.000.000ª parte de la decisión. Está claro que mi voto no decide el resultado de la elección. Va a haber un presidente al margen de por quién yo vote. Entonces el vínculo entre la decisión que yo tomo de votar a este o aquel tiene poco vínculo con el resultado que se va a obtener. En el mercado es distinto. Ojo, y de nuevo voy a plantear esto, muchos de estos problemas a lo mejor no tienen solución, pero son inevitables y hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado? Y voy a hacer una comparación de cómo se comporta uno en un supermercado. Digamos, uno va pasando por el supermercado y tiene distintas opciones. Tiene Coca-Cola, Pepsi, Fanta, 7-Up, Gatorade, etc. Uno toma una decisión y elige, digamos, Coca-Cola. Bueno, el resultado lo obtiene en forma directa, digamos, uno recibe lo que eligió. Yo elegí Coca-Cola, atrás mío viene uno y que dice yo Pepsi, y se lleva Pepsi. Y viene otro y dice yo llevo Fanta. Ese vínculo entre lo que yo decido y lo que yo me llevo es un fuerte incentivo para que yo esté informado de lo que me voy a llevar. Porque si yo voy al supermercado un poco desinteresadamente o desinformado, no le presto atención y simplemente elijo XX, bueno, me puede ir mal,
puedo estar desperdiciando mi dinero llevándome un producto que en definitiva no me gusta. Ahora, entonces eso me motiva a prestarle atención a qué es lo que estoy yo eligiendo y qué es lo que me estoy llevando. Pero en el ámbito de la política, ese vínculo entre mi decisión y el resultado es tenue y prácticamente inexistente. Es decir, como decía antes, va a haber un presidente al margen de por quién yo vote. Es como si yo dijera, voy al supermercado y voy pasando Coca-Cola, Pepsi, Fanta, 7-Up, etcétera, y de pronto me llevo Coca-Cola, y cuando llego a la caja me dicen, sí, lo siento, pero la mayoría eligió 7-Up y me dan 7-Up. Entonces no me estoy llevando lo que yo quería. Esto en cierta forma es inevitable, porque el Estado es monopólico, entonces no todos se pueden llevar lo que querían. Tiene que haber algún criterio por el cual uno solo se queda con el manejo del monopolio. Entonces se produce un cierto grado de competencia en la política, pero es una competencia para ver quién termina manejando el monopolio. Entonces los que querían al candidato A, que ganó, se llevan al candidato A. Y los que querían el candidato B, también se llevan al candidato A. No parece posible por el momento, y vamos a ver si hay algunas alternativas sobre esto, de que los que querían A se lleven A, los que querían B se lleven B, C, así sucesivamente. Entonces acá estamos ante un problema de motivación para la información. Como esa decisión, ese vínculo, es un vínculo débil, entonces el votante, se argumenta, no tiene tanto incentivo para estar informado. ¿Por qué? Porque estar informado es costoso. Estar informado implica tiempo y dinero, implica dedicarle tiempo a ver programas sobre la realidad política en vez de ver Bailando por un Sueño o ver el Barça contra el Real Madrid, por ejemplo, es costoso. O hay que comprar diarios, revistas, leer libros, etcétera, que también es costoso en tiempo y en dinero. ¿Todo para qué? Para algo luego en lo cual yo personalmente no voy a influir en el resultado. Entonces, si esa motivación es débil, el argumento es que el votante va a ser, y se usa esta palabra, racionalmente apático. Es decir, se tiene apatía racional. Quiere decir que es racional ser apático respecto a la información política. Y en buena medida esta teoría explica algunas cosas. Explica el hecho de que el votante muchas veces aparezca como desinformado, y no solamente en países subdesarrollados. Hay cientos de estudios hechos en los Estados Unidos donde la gente apenas sabe quién es su diputado, quién es su senador, ni quién está en el gobierno, no tiene mayor información. Entonces, eso parece ocurrir, que por otro lado explica otra cosa, por ejemplo, explica también por qué el político se dirige a los votantes no apelando a la razón, sino apelando al sentimiento. Es decir, nunca vamos a ver, o no solemos ver, a un político argumentando o diciendo en la pantalla de televisión, esperen que les voy a leer mi plataforma. Más bien apela a figuras, a sentimientos. Salen fotos con niños, besando niños o envuelto en la bandera, figuras de ese tipo, porque sabe de alguna forma que la atención del votante será a 10 segundos, 20 segundos, y a eso se tiene que dirigir. No puede estar haciéndole todo un argumento racional acerca de por qué hay que votarlo a él, tiene que apelar a su sentimiento de que yo me ocupo de la educación o me ocupo de los pobres y le mando ese mensaje y ya, y eso, ¿no? Entonces, el argumento es que si el votante no va a tener un incentivo para estar bien informado, luego las decisiones que tiene que tomar no van a ser las mejores, no van a ser desde ya decisiones informadas. Entonces, tiene que decidir el votante respecto a este tema que planteé antes, estos dos temas, de qué es lo que va a proveer el Estado y qué es lo que no va a proveer, y luego de quién lo va a proveer o no. Pero lo estamos llamando a opinar sobre temas que poco conoce y que poca motivación tiene para conocer. Entonces ahí ya estamos con problemas en cuanto a cómo se revelan cuáles son las preferencias de la gente, porque entre otros problemas complicados
que el votante enfrenta es que tiene que definir aquellos bienes y servicios que va a proveer el Estado. Ahora bien, el Estado puede proveer bienes y servicios que contribuyan a todos por igual, pero el Estado también puede ser sujeto de lobby y estar proveyendo un bien que beneficia a un pequeño grupo a costa de los demás. Entonces, supuestamente el votante debería estar llamado a saber diferenciar cuándo un reclamo de que el Estado haga algo es un reclamo de un beneficio que nos sirve a todos, digamos, y cuándo ese reclamo esconde en realidad un privilegio. Es decir, la palabra privilegio viene de privileges, ley privada, es decir, una ley que beneficia a algunos, no a todos en general. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque la verdad es que nadie va a presentar el pedido de un privilegio como tal. Todos lo van a presentar como un beneficio general. Es decir, de nuevo, con mis ejemplos, si yo quisiera que se venda mucho mi libro, porque si se vende mucho mi libro me voy de vacaciones a Miami. Pienso eso, por ejemplo. Entonces yo quisiera, la verdad, es que todos los estudiantes compraran mi libro. Entonces voy al gobierno y de alguna forma quisiera que el gobierno estableciera que el único libro de economía que se puede comprar en las universidades es el mío. Pero claro, ¿qué voy a decir yo? ¿Que quiero esa medida porque me quiero ir de vacaciones a Miami? Obviamente que me la van a rechazar. Yo voy a presentar mi medida como una medida que favorece al bien común, al bien general. Yo voy a decir, esta medida es necesaria porque hace falta que la gente se eduque en economía y lea un libro que le enseñe las fallas de mercado, las instituciones y qué sé yo. Uy, resulta que justo ese libro es el mío, ¿no? Bueno, puede ser. Es decir, siempre viene el interés particular, digamos, disfrazado de interés general. Por ejemplo, una industria pide protección arancelaria en el comercio. ¿Qué va a decir? ¿Que es porque quieren ganar más dinero? No. Va a decir, no, nosotros pedimos la protección porque generamos más puestos de trabajo, porque desarrollamos la industria nacional o algo así. Es decir, lo va a plantear en esos argumentos. Entonces el votante está llamado a opinar y acá a decidir acerca de cosas que no son nada claras. Entonces, si además está poco motivado para estar informado, entonces ustedes imaginan que se abre la puerta para que la política de pronto esté lejos de promover el bien general y esté sujeta a, llamémoslo así un poco extremadamente, a la rapiña de los distintos grupos de interés, que toman al Estado como aquel medio a través del cual conseguir sus privilegios. Bueno, ahí tenemos un problema, entonces tenemos un problema que es de la información. Algunos autores, incluso más actuales, sostienen bajo el mismo argumento de que hay poco interés, no ya de que el votante está desinformado, sino que el votante está mal informado. Es decir, que incluso más bien toma las teorías para interpretar la realidad que son de tipo equivocado, digamos, teorías que apelan más al corazón que a la racionalidad, ¿no es cierto? Entonces le dicen, por ejemplo, para poner un ejemplo como cualquiera, el petróleo es la patria, es la nación, debería ser propiedad, y la verdad que eso no tiene mayor sentido, ¿no es cierto? El petróleo es un combustible nada más que utilizamos y la verdad que como consumidores nos daría lo mismo que venga de un lado o del otro. ¿Qué tiene que ver eso con la bandera y la nacionalidad? Como cualquier otro bien o servicio que se produzca en cualquier lado, ¿no es cierto? Sin embargo, se apela a eso porque apela a las emociones y se promueven políticas luego a partir de esos factores. Entonces acá tenemos un primer problema. Luego tenemos otros más, que son y que tienen que ver con lo siguiente. Por ejemplo, cuando uno vota en una elección, está votando un paquete de atributos y uno no puede armar el paquete que mejor le parezca. Por ejemplo, de nuevo haciendo la analogía con el supermercado. Si yo entro al supermercado, voy con el carro y voy llenando el carro con las cosas que necesito. Pero en la política eso no se puede hacer.
Yo no puedo decir, a mí me gusta la política exterior del candidato A, la política económica del candidato B y la política social del candidato C. No puedo decir. Usted tiene que comprar paquete entero. Se lleva todo. Se lleva la personalidad del candidato, se lleva su política social, exterior, etcétera, etcétera. Es más o menos como si uno llegara al supermercado y quisiera tomar el carro para llenarlo y le dijeran, no, perdóneme, pero el carro ya está lleno. Y usted tiene el carro A o el carro B o el carro C. Y uno dijera, pero qué lástima, porque hoy quería hacer unos sándwiches y resulta que el pan está en uno, el queso está en otro y el jamón en el tercero. Sí, bueno, pero no puede. Tiene que tomar o el A o el B o el C. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, uno dice, bueno, también me llevo el B. Y uno llega a la caja y le dicen, sí, pero la mayoría eligió el A, así que además le damos el A. Entonces, el vínculo, digamos, entre las preferencias de la gente y el resultado que obtiene es muy tenue y lejano. La gente votó un paquete de atributos. ¿Qué es lo que votó? Por ejemplo, voy a poner un gobierno reciente. Se inaugura el gobierno de Michelle Bachelet. La gente la votó. ¿Qué es lo que votó? Bueno, hay un paquete de cosas. Votó su personalidad, su carácter. Votó que es mujer. Votó su política exterior. Votó su política impositiva. Votó su política social. ¿Votó qué? Bueno, no sé, porque votó todo ese conjunto de cosas y vaya a saber que votó la gente, o una u otra. Entonces no es de extrañar de que cuando termina la elección aparecen y son necesarios los analistas políticos que empiezan a debatir qué es lo que la gente quiso decir. ¿Qué quiso decir la gente? Bueno, pero de ahí hay que sacar una conclusión acerca de cuáles son los bienes y servicios que el Estado va a proveer. Pero tenemos muy poca información en realidad para saber cuáles son. Tenemos un voto que puede haber sido por todas estas cosas. ¿Quiere más educación gratuita? Bueno, puede ser. ¿Quiere más salud privada? No sé, puede ser o no. ¿Quiere más defensa? ¿Más marina? Bueno, no sé. No sé. Entonces es difícil, esa revelación de preferencias de la gente es difícil. Por otro lado, el voto también, y esto es un poco inevitable, se pierde la intensidad de la preferencia. Esto proviene del hecho de que hay solamente un voto por votante, ¿no? Y tal vez, bueno, hay un sistema electoral de pronto que puede modificar esto, lo voy a comentar en un momento, pero lo cierto es que el voto no logra medir la intensidad de la preferencia. Pongo un ejemplo. Las últimas elecciones acá en la Argentina. Supongamos que en una mesa de votantes estaba una tía que yo tengo, que ya está muy vieja y que apenas sigue las noticias y que me pide que la lleve a votar y cuando llego ahí me dice que le diga por quién votar. Y yo le digo, no te voy a decir por quién votar. Vos tenés que entrar y elegir. Y ella, que no le presta atención, dice, bueno, yo voy a entrar y voy a decir, bueno, un poco sorteo, digo, bueno, voy a votar a Cristina Kirchner. Bueno, sale, pone su voto en la urna. En la misma mesa, detrás de mi tía, estaba Máximo Kirchner, es el hijo de Cristina. Está claro que él entra y también elige un voto por Cristina, pero la intensidad de su preferencia es muy distinta de la de mi tía. Él se muere porque su madre siga siendo presidente. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Los dos votos entran en la urna y cuando se hace el escrutinio, los dos votos cuentan por uno y otro. Es igual. El voto de mi tía y el voto de Máximo Kirchner son iguales. Sin embargo, la intensidad de la preferencia no es igual. Se perdió esa información. Tal vez por eso algunos sugieren algún tipo de sistemas electorales, por ejemplo, creo que incluso existe en algún lado, que la gente tuviera no un voto, si tuviera de pronto, no sé, 10, y que pudiera asignar esos 10 votos, que cada uno tuviera 10 votos, ya sea a distintos candidatos o ponerlos todos para uno, en fin,
Y eso tal vez lograría medir un poco cuál es la intensidad de la preferencia de la gente. Bueno, entonces esa es información que también se pierde. ¿Cuál fue la intensidad de la gente? Luego, por último, en cuanto a esta serie, hay más, ¿no? Pero en cuanto a esta serie de inconvenientes que se nos presentan, es que la revelación de las preferencias en la política es poco frecuente. Es decir, hay elecciones que son cada 2 años o cada 4 años. Si la frecuencia es baja. En el mercado, los consumidores están expresando sus preferencias a diario. Las empresas siguen cuáles son las decisiones del consumidor todos los días. Siguiendo con el ejemplo de Coca-Cola, Coca-Cola está observando cuál es la conducta de los consumidores a diario. Recibe la información permanente de qué es lo que se está vendiendo y qué es lo que no se está vendiendo. Pero en el ámbito de la política eso no es así, eso se produce cada 2 años o cada 4. Esa baja frecuencia hace que de pronto no necesariamente el político se vea acotado, digamos, a tomar nota de los cambios de preferencia de la gente, porque el próximo test que tiene es dentro de 2 o dentro de 4 años. Entonces puede hacer seguir otro tipo de políticas, no prestarle atención, más adelante cuando se acerquen las elecciones tal vez. Es decir, que genera esa posibilidad de que el político pueda de pronto perseguir su interés personal y no necesariamente el interés de los votantes. Entonces, si sumamos estos factores, ¿no es cierto? Votantes que no tienen incentivo para estar informados, temas que son complejos, que el voto no mide la intensidad de la preferencia, que hay poca frecuencia, etcétera, nos damos cuenta de que se genera una serie de incentivos que permiten claramente de pronto que los políticos persigan su interés personal al margen o no necesariamente vinculado con lo que es específicamente el interés de los votantes, porque la verdad es que apenas sabemos cuál es el interés de los votantes en este sentido. No quiere decir eso, por supuesto, que no haya ningún tipo de competencia. Por supuesto, los políticos compiten entre sí para ver quién va a estar en el ejercicio del poder, digamos. Pero lo cierto es que el votante tiene poca posibilidad de reflejar y de opinar, y poco interés también, debo decir, en qué es lo que el Estado debería hacer. Esto abre la puerta, entonces, a la posibilidad de que exista el lobby. El lobby es cuando hay grupos que son minoritarios, que ejercen influencias o presión en los gobernantes para obtener algún tipo de privilegio, para obtener algún tipo de norma que lo favorezca. Fíjense que esto parece paradójico respecto de la democracia. Si la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿por qué nos encontramos que a veces se aprueban políticas que benefician a minorías y no a mayorías? Porque supuestamente, si la democracia es el gobierno de las mayorías, las políticas deberían mínimamente favorecer a las mayorías, o por lo menos no perjudicarlas. Pero ¿por qué encontramos a veces que se aprueban políticas que favorecen a minorías a costa de las mayorías? Esto es una pregunta que hay que responder. Entonces tomemos un caso tal vez más lejos de los nuestros, pero tomemos el caso, por ejemplo, del proteccionismo agrícola en la Unión Europea. Allí la política agrícola europea se lleva un altísimo porcentaje, como del 60% del presupuesto de la Unión Europea. Y uno pregunta, ¿cuántos son los agricultores en Europa? No llegan al 5%. ¿Cómo puede ser que menos del 5% de los votantes se lleven 60% del presupuesto? Bueno, es que existe todos estos fenómenos que comenté aquí permiten esta posibilidad, de que de pronto un grupo pequeño se pueda aprovechar, una determinada situación, incluso apelando al votante, tal vez, apelando al votante que tiene una sensación de que ¿cómo vas a dejar de tener producción agrícola si eso es algo lo que ha hecho la humanidad en los últimos 10.000 años? En fin,
Tal vez le cueste mucho pensar que eso no deba ser así, pero lo cierto es que un pequeño grupo de pronto termina obteniendo un gran beneficio. Entonces, acá quiere decir que estamos señalando que la política como un camino para resolver, digamos, o para satisfacer las necesidades generales de la gente, está en problemas, ¿no? Porque ese aparato coercitivo puede ser dirigido hacia los intereses particulares y personales. Porque si no, ¿qué es lo que explica la existencia del lobby? Obviamente, si hay tanto lobby es porque tiene que tener éxito. Si uno piensa, por ejemplo, en una ciudad como Washington, la capital de Estados Unidos, ¿qué es esa ciudad? Es curioso, pero eso es una ciudad en la cual la verdad que no se produce nada, ¿no es cierto? La mitad de la gente que vive en esa ciudad son funcionarios públicos y la otra mitad son lobbies para influir a los funcionarios públicos. ¿Por qué tanta presencia de ese tipo de influencias si no es porque el sistema político permite o le da alguna posibilidad de tener éxito? Entonces, hay distintas teorías respecto del lobby. Dentro de los economistas hay algunas teorías que dicen que, que por un lado cuanto más grupos de estos haya, tal vez mejor porque compiten entre sí y se limitan unos a otros, digamos. Los lobbies de los consumidores compiten con los lobbies de los productores. Entonces, si los productores quieren un privilegio, el lobby de los consumidores lo va a combatir, digamos, ¿no es cierto? Puede ser también, pero lo cierto es que la cantidad también de esta acción de lobby que existe depende del tamaño y la magnitud del Estado. Cuanto más funciones el Estado abarca y ocupa, entonces más terreno hay para que cada grupo pida y solicite algo por parte del Estado, ¿no? Bueno, me quedan dos temas más. Uno es explicar desde el punto de vista económico por qué el lobby tiene éxito y luego, en cierta forma, cuáles son, dije al inicio de estas clases, que el funcionamiento del mercado, el funcionamiento de la política dependen de una buena calidad institucional. Entonces quiero terminar señalando, bueno, cuáles serían esas instituciones, digamos, que permitirían minimizar, digamos, los errores de la política. Pero primero veamos por qué el lobby tiene éxito. Y básicamente la teoría económica al respecto dice que esto ocurre así porque los beneficios están concentrados y los costos están dispersos. Esa es la esencia. Tratemos de entenderlo ahora, por ejemplo, con un ejemplo. Y el ejemplo va a ser este. Supongamos que en el país hay un productor de paraguas y ese productor de paraguas tiene un costo de $1.10 por paraguas. Vende un paraguas a $1.10. Y ahora resulta que empieza a competir con un paraguas que llega de China, que llega a $1. El paraguas de China empieza a desplazar al paraguas local. La verdad es que el consumidor es un poco ingrato, no le importa mucho la vida de este que es un productor nacional, es nuestro, pero simplemente va a comprar el paraguas más barato y mejor, y empieza a comprar el paraguas chino. ¿Qué es lo que sucede? El productor local empieza a ver de que se está quedando sin mercado, de que la gente va a comprar el paraguas chino y eventualmente va a tener que cerrar. Bueno, le quedan tres alternativas en esta situación. Una de ellas es, revisar sus costos, ver cómo puede ser más eficiente, tratar de competir con el paraguas chino. De todas formas, el de China hay que traerlo desde China. El productor local está acá, debería tener alguna ventaja en ese sentido. En fin, puede tratar de ser más eficiente. Esa es una. La segunda alternativa es que podría convencer a la gente de que su paraguas es más caro, pero es el paraguas nacional. Entonces que la gente esté dispuesto a asumir ese costo y diga, no, está bien, yo compro el paraguas más caro, pero es nacional, le da trabajo a gente de acá, es nuestro orgullo, lo que sea. Muchas veces no hacen eso, parece que la gente no le presta atención a estos argumentos.
La tercera alternativa es que en vez de ir a convencer a la gente, vaya a convencer al político o al funcionario y lo convenza de que hay que proteger a la industria, hay que darle algún favor, algo de eso, y voy a hacer el ejemplo ahora, tal vez un poco exagerado, pero vamos a suponer de que convence al político de poner un arancel del 500%. A veces hasta se prohíben las importaciones y es un arancel infinito. Vamos a hacer un arancel del 5% al paraguas importado. Entonces el paraguas chino ahora paga 5 de arancel, el paraguas importado ahora se va a $6 contra 1,10 del local. Pero está claro que el local no se va a quedar en 1,10. Si el paraguas importado se va a 6, ¿a cuánto creen que se va a ir el paraguas local? Y bueno, digamos que con comodidad el paraguas local se puede ir a 5,50 y con eso se queda con todo el mercado y un gran beneficio. Fíjense que ha ocurrido algo interesante en este pequeño ejemplo, y es que el arancel no es un arancel que se cobre, porque el producto importado ya no llega más, entonces no se cobra el arancel. Quiere decir que en última instancia el arancel se lo quedó el productor local, porque pudo subir su precio hasta 5,50 gracias al arancel. Es decir, que acá en alguna medida podemos decir que se privatizó el arancel. El productor de paraguas local se queda con el arancel. Bueno, pero esto viene a por qué el lobby tiene éxito. ¿Qué es lo que ocurre acá y por qué? Bueno, fíjense cómo cambió aquí la situación del consumidor. Vamos a suponer de que el mercado se vende 1 millón de paraguas al año y que nosotros más o menos compramos un paraguas al año. Para el consumidor, esta política, el arancel, significa pasar de comprar un paraguas chino a $1 a pagar ahora el paraguas local a 5,50. O sea que el costo anual del arancel es que de $4,50. No es mucho dinero como para estar haciendo todo lo que hay que hacer para eliminar el arancel. Hay que protestar, hay que salir a la calle, hay que escribir artículos en los diarios para que se elimine el arancel. Por $4,50 no hay mucha motivación para enfrentar el arancel. Pero el productor local, veamos para él cuál es el beneficio del arancel. Antes vendía, por el paraguas chino no vendía nada, o sea que su alternativa era básicamente cero. Y ahora, por el arancel, vende 1 millón de paraguas a $5,50, o sea que para él son $5.500.000, significa el arancel. $5.500.000 es mucho, mucho dinero. Hay gente que está dispuesta a hacer muchas cosas por $5.500.000, entre otras, compartirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? En países de alta calidad institucional, encontramos que hay un lobby legal. El paragüero dice: yo financio la campaña de tal candidato porque promueve la industria nacional y la mía, obviamente, así que yo voy a ayudar a esa campaña, que están mis aportes. En los países de baja calidad institucional, ¿qué es lo que ocurre? El paragüero dice, va a ver al funcionario o al político y le dice: bueno, ¿cuánto? Sobre, por abajo de la mesa. Y sale de pronto en el boletín oficial una resolución así pequeñita que nadie lee, que dice: se impuso un arancel sobre el paraguas. Nadie le importa mucho el tema por esto de la motivación de estar informado, pero el productor sí tiene una motivación para estar muy informado, porque le va la vida en ese arancel y porque para él ese arancel vale $5.500.000. Entonces, esto es la ley que plantea Buchanan. El beneficio está concentrado, el costo está disperso. Entonces, esto es lo que, en cierta forma, explica por qué este tipo de lobby tienen éxito. Bueno, estos entonces son problemas que se presentan en el ámbito del funcionamiento de la política. Vamos ahora a decir, bueno, parece una visión muy pesimista, ¿no es cierto?, que no tenemos demasiada alternativa, no hay ninguna buena noticia que nos pueda dar.
la economía respecto del funcionamiento de la política? Bueno, sí, digamos, hay una que voy a señalar y que en cierta forma proviene de la economía también, y que es la esperanza que nos da la competencia. Es decir, en el mercado nosotros esperamos tener los mejores autos o la mejor ropa. ¿Por qué? Porque hay distintos productores que compiten entre sí para darnos esos mejores autos o esa mejor ropa. Tal vez este principio también se aplica de alguna forma en la economía, en la política, perdón. ¿Por qué? Bueno, el problema que dijimos es que los estados son monopólicos, y al ser monopólicos significa ausencia de competencia. Pero ahora lo que vemos, siempre existió, pero ahora en forma más intensa, esto que llamamos globalización, es un proceso de mayor movilidad de los recursos, y esa mayor movilidad de los recursos somete a los estados a un grado de competencia. Quiere decir que en la arena internacional, también esto ocurre, no voy a hablar ahora, pero ocurre a nivel local también, los estados compiten entre sí, algunos atraen recursos y otros los expulsan. Entonces uno puede ver que hay capitales que salen de un lado y van a otros. Hay gente que sale de un lado y van a otros. Hay tecnologías que salen de un lado y van a otros. Quiere decir que hay jurisdicciones que atraen recursos, hay otras que las expulsan. De hecho, hay algunas, sabemos que tienen tanto miedo a que se vayan que les cierran la posibilidad de salir, ¿no? Países como Corea o Cuba ponen limitaciones a que la gente salga porque saben que de pronto no quedaría nadie ahí si abren la puerta. Es decir, que esa movilidad de los recursos somete a los monopolios a un cierto grado de competencia. Entonces, esa competencia, de alguna forma, establece algún límite respecto de las fallas de la política, porque hace que aquellas instituciones, aquellas jurisdicciones que atraen recursos, son sobre todo aquellas que tienen mayor calidad institucional. Es decir, aquellas sociedades que presentan mayor calidad institucional atraen recursos y esa competencia limita un poco las posibilidades de abuso del gobernante. ¿Por qué? Y porque si no, los capitales se van, la gente se va, las tecnologías no llegan y la situación en general se deteriora. Lo que llamamos hoy globalización, en última instancia, es en cierta forma una intensificación de esa competencia. Este principio de la competencia entre jurisdicciones se aplica desde ya, uno puede verlo a nivel internacional. Se suele decir muchas veces que a nivel internacional no hay elecciones, pero que uno puede ver pero que la gente vota con los pies. Uno puede ver dónde la gente quiere salir y dónde la gente quiere entrar. Y ahí más o menos se da cuenta cuáles son las preferencias de la gente en cuanto a una jurisdicción y otras, ¿no? Cualquiera puede recorrer su ciudad capital y va a encontrar que hay ciertas embajadas donde uno ve a la gente haciendo fila para obtener una visa, y en otras donde no hay nadie, y nadie va interesado a pedir nada. Es decir, eso alguna señal va dando. Ahora, ese principio de competencia, además, es un principio que se reproduce también, o que existe a nivel dentro de un país. Dentro de un país también hay movilidad de recursos y también hay distintos niveles de jurisdicciones que de alguna forma compiten entre sí. Seguramente, probablemente esto ocurra más en países federales que tienen un mayor grado de descentralización. Pero fíjense que el principio de la competencia está detrás de algunas cuestiones básicas aportadas por la ciencia política en los últimos siglos. Y estos son, por ejemplo, en el modelo de la República, que básicamente nos dice que
un elemento central de la estructura institucional de un país es las limitaciones al poder, y que esas limitaciones al poder se van a alcanzar dividiendo el poder y generando en última instancia un proceso de competitividad, digamos, en la medida que el poder ha sido dividido. Entonces, por ejemplo, esta visión clásica ya acerca de la división de poderes, de la división entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es en última instancia una visión, o uno podría interpretarla desde una perspectiva económica, en el sentido de que se ha dividido el poder para que compitan entre sí, y que compitan con el cuarto poder, que es la prensa, y así sucesivamente. O, digamos, uno podría interpretar que esta idea, sobre todo desarrollada por autores como Montesquieu, Locke, etcétera, esos clásicos de la filosofía política moderna, es complementada con los llamados así padres fundadores de los Estados Unidos, cuando además de una división horizontal de poderes, promueven una división vertical, es decir, también en distintos niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno de los estados federales, gobierno local. Esta división del poder establece ese famoso principio de los checks and balances, que en última instancia están mostrando este principio de la competencia. Y eso es similar a lo que ocurre en el mercado, en el sentido de que en el mercado, como precisamente hay competencia, limita el poder de abuso, porque el consumidor puede elegir y puede, si no le gusta y piensa que un productor lo está abusando, simplemente elige otro. En la medida que el ciudadano, al igual que el consumidor, tenga mayores opciones para elegir en este sentido, entonces va a ser mayor la limitación del poder y las posibilidades de que el gobierno se ajuste más a las preferencias de la gente. Entonces, esto llama la atención otra vez a que una de las conclusiones prácticas de este análisis económico, digamos, de la competencia política, diría que es una forma de alcanzar un más estrecho vínculo entre las preferencias de la gente y el gobierno que tiene, sería un proceso que lleva a un creciente y mayor grado de descentralización de la toma de decisiones. Porque cuanto más descentralizada esté, más fácil va a ser la posibilidad de que las personas tengan la capacidad de elegir, digamos, cuál es el marco de instituciones políticas que prefiere. A esto voy a hacer referencia a un economista que plantea esto en estos términos. Dice que las personas tenemos, digamos, dos formas a través de las cuales expresamos nuestras preferencias: la voz y la salida. La voz es lo que estudia normalmente la ciencia política. La voz es opinar, escribir, votar, publicar artículos en los diarios, cartas de lectores, manifestar en las calles, etc. Eso lo estudia la política. La salida es lo que hacemos en el mercado. Nos vamos de clientes de un banco a clientes de otro banco, de una AFP a otra AFP. Es decir, salimos y entramos y con eso establecemos disciplina, digamos, en el mercado. Y esto lo estudia la economía. Él dice que en realidad este fenómeno ocurre en los dos ámbitos. La voz también es importante en el mercado, porque ya lo señalé antes, es importante la reputación, es importante la marca, etcétera. Las empresas le prestan atención a lo que la gente dice. Pero la salida también funciona en la política. ¿Por qué? Porque la gente tiene movilidad, porque la gente se va de un lado para el otro, se traslada, se mueve, manda sus capitales a un lado o al otro, o se sumerge en la economía informal, etcétera. Está expresando sus preferencias con el solo hecho de moverse de un lado para el otro. Cuando uno ve una foto de un balsero cubano en el medio del océano, uno está viendo
La persona no escuchamos que diga nada, pero nos está mandando una señal muy clara de cuáles son sus preferencias. Nos está mandando una señal acerca de lo que opina del marco institucional que está dejando atrás y del marco institucional al cual quiere llegar. Uno más bien encuentra balseros que van de Cuba a Florida. No conozco ninguno que vaya en el sentido contrario. Y eso dice algo acerca de cómo la gente expresa sus preferencias. Entonces, esta posibilidad de que la gente pueda votar con los pies, moverse, somete a estos estados que son monopólicos entonces y que presentan todos estos problemas señalados al principio a un cierto grado de competencia, y en la medida que estén más descentralizados, más fácil será que la gente pueda adecuar sus preferencias a la oferta que encuentre, porque está claro que es más fácil trasladarse de un gobierno local a otro que trasladarse de pronto de un país a otro. Si uno tiene que irse de Brasil a Alemania, es mucho más difícil que si uno se va a mudar de, no sé, de Pernambuco a San Pablo, donde uno mantiene los lazos familiares, el lenguaje, etcétera. Es mucho menos costoso el traslado. Entonces, una posible, digamos, descentralización es la que llevaría a una mejor coordinación, digamos, entre las preferencias de los consumidores, ahora como votantes, y la oferta de bienes. Y en este sentido tal vez termine señalando que precisamente un modelo de este tipo es el que plantea tal vez en forma utópica, no ya un economista, aunque ha habido economistas que plantean sistemas de esta naturaleza, pero un filósofo político muy reconocido que es Robert Nozick, quien fuera profesor de Harvard y falleció hace unos años, y él imaginaba un modelo, algo así, que planteaba como una meta-utopía. Es decir, decía, la utopía tiene que ser una meta-utopía, es decir, en que imagina un mundo de pequeñas jurisdicciones en las cuales la gente se pueda vincular y asociar dadas aquellas características que más prefiera, ¿no es cierto? Algunos quieren estos servicios públicos, entonces irían a esta pequeña jurisdicción, estos a otras, y así existiría algo así, en última instancia, algo que parece paradójico, un mercado de estados o de gobiernos, siendo que estos por definición tienen ese carácter monopólico. En fin, en definitiva, para concluir aquí, lo cierto es que por lo que hemos visto existen estos problemas en el funcionamiento de los mercados, que suelen llamarse fallas de mercado. La visión tradicional es que la política las va a resolver, pero como hemos visto, la política tiene sus propios problemas, y serios en muchos casos, con lo cual recomendaría ser bastante escéptico acerca de esta solución, teniendo en cuenta además que, como nos señalan varios autores, Coase, Hayek, etcétera, existen normalmente soluciones institucionales alternativas que pueden resolver estos problemas y mejorar, digamos, el funcionamiento del mercado y de la sociedad. Y en última instancia, digamos, mínimamente habría que comparar una solución con otra y ver cuál es la que se adecúa más a nuestras preferencias o cuál es la que funciona de forma más eficiente. Bueno, en estas 4 clases hemos visto lo siguiente, que el individuo tiene 2 caminos, digamos, para satisfacer sus necesidades y preferencias, ya sea a través del mercado o a través de la política y el Estado. Hemos primero analizado cómo funciona el mercado para resolver esas preferencias, hemos visto cuáles son los problemas que enfrenta el mercado, hemos visto luego las potenciales soluciones que la política puede brindar, luego hemos visto cómo funciona la política y los problemas que se enfrentan en el funcionamiento de la política. Y en definitiva, ver también de qué forma estos problemas se pueden minimizar. En definitiva, es un campo, por supuesto, que es meramente esto una introducción, y yo los invito a todos a seguir investigando y analizando, tanto sea uno como otro de estos temas, o lo que me parece y lo que he tratado de brindarles acá, cómo los dos actúan en conjunto, digamos, cómo se puede realizar un análisis económico de la política y de las instituciones.